Saludos, mi nombre es Víctor Domínguez, participante de la modalidad SAIA sección D en la Universidad Fermín Toro, Facultad de Ciencias Jurídicas, Escuela de Derecho. En esta oportunidad conversaremos sobre la materia Derecho Civil, Personas y Protección. En este momento estamos por presentarles lo que sería la intervención del Estado sobre la identidad, su fundamento constitucional, cambio de paradigma de hijo natural a hijo legítimo y las sedes jurídicas de las personas naturales. En la intervención del Estado sobre la identidad podemos decir que es el ser quien y no otra persona. Esa identidad tiene importantes consecuencias jurídicas. Es por eso que el Estado tiene interés directo en poder determinar la identidad de las personas, porque sin ello no muchos casos sería imposible determinar si es o no el titular de los derechos que se pretenden o los deberes que se deben exigir. Por eso es importante señalar que existen ciertos factores que ayudan a la individualización e identificación de las personas, porque la identificación solo se logra con la diferencia. Estos factores se encuentran comprendidos en el ámbito privado de las personas. En línea general podemos decir que es nuestro derecho el sistema fundamental de identificación y se basa en medios documentales o documentos de prueba que permitan determinar la identidad, aun cuando existan medios de identificación no documentales. Estos medios fundamentales de identificación varían según la nacionalidad de las personas. Si debe identificarse el venezolano en el país, recurriremos a la cédula de identidad. Si debe ser el venezolano en el extranjero, recurriríamos al pasaporte. Y si bien es identificar al extranjero que no se encuentra en el país, pero recurre a los medios de identificación previstos por la ley nacional. Si debe identificar al extranjero que se encuentra en el país, se recurre a diversos documentos, entre los cuales están las cédulas de identidad para extranjeros previstas en nuestra ley. Nos preguntaríamos, ¿por qué el Estado le interesa registrar, verificar y certificar la identificación de una persona a través de un documento de identidad? Primero, tomaríamos el control. El control en los individuos que viven en nuestro territorio, y ese control realiza para que los individuos vivan en armonía y paz. Ya tenemos el primer punto. El segundo sería la certeza. El Estado debe verificar, registrar y certificar la identidad de cada individuo. Publicidad, para darle publicidad y todos tengan cómo identificarse. Ahora, bien, entendiendo ya que nosotros como Estado debemos registrar, verificar y certificar, aparte de eso a través del control, la certificación y lo que llamaríamos publicidad del individuo, darle un criterio de identificación, pasaríamos a conocer lo que son los medios de identificación civil de las personas naturales. Entre ellos hablamos de la cédula de identidad, la certificación a partir de nacimiento, la libreta de servicio militar e incluso tendríamos allí el pasaporte. Elementos para la identificación, pues simplemente el nombre, lugar y fecha de nacimiento, una fotografía facial, huellas dactilares, su firma o rúbrica, la ocupación que tendría aquí, el estado del domicilio, el estado civil. En fin, todos estos son elementos en los cuales vamos a utilizar para la identificación del individuo. Su fundamento constitucional. El derecho a la identidad es consagrado en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y el apellido de la madre, a conocer la identidad de los mismos, y el Estado garantizará el derecho de investigar la paternidad y la maternidad. Mecanismos por los cuales podemos trabajar con todos estos articulados a través del derecho al registro civil. Toda persona tiene el derecho de ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica de conformación con la ley y manteniendo algunas calificaciones de afiliación que van previstos en estos artículos. ¿Qué reconoce esta sentencia en cuanto al derecho de identidad de los niños, niñas y adolescentes? En el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de propender el conocimiento y certificación de la verdad biológica independientemente del estado civil de los ascendientes,
por cuanto el enclaustramiento o reserva del origen es lo que tiende a evitar y lo que trata de dilucidar con esta prueba médica. ¿Qué obligaciones reconoce esta sentencia para los registradores civiles en cuanto al derecho de la identificación de niños, niñas y adolescentes? Constituye una obligación para los registradores civiles garantizar el derecho de identidad a todo niño, por lo que ante el reconocimiento voluntario efectuado a los padres, estos unidos a través de un vínculo matrimonial o unión estable de hecho, que es lo que se conoce como concubinato, ante esta solicitud de estos unidos por sus padres biológicos, entonces es donde se debe ir al funcionario para que pueda expedir el acta o certificación de nacimiento de este niño. E inmediatamente entonces se abren los procedimientos administrativos para ser insertados a través de lo que establece la ley para el control de la protección de las familias, la maternidad y la paternidad. Cambio de paradigma de hijo natural a hijo legítimo. Podemos decir que suele, a través del código actual, no admite distinciones entre los hijos, pero podemos definir lo que es un hijo natural o hijo simple. Son los nacidos en uniones extramatrimoniales, pero cuando el padre y la madre hubieran podido contraer matrimonio, en el momento o la época en que se hace la concepción del hijo, o sea, vamos a decir que no existe ningún impedimento dirimente para el matrimonio. Podemos dar como una cita a dos personas, un hombre y una mujer que son novios, pero la chica sale embarazada y son parejas, pero no han podido casarse y deciden no hacerlo y por lógica pues nace su niño y es definido como un hijo natural o hijo simple. Hijo natural adulterino, como su nombre lo indica, es el nacido de las uniones extramatrimoniales, en las cuales el padre y la madre, aunque hubiese querido, no habría podido contraer matrimonio entre sí. Eso es para la época de la concepción. Existe un impedimento dirimente en algunos de los padres, o en ambos, que no permita que se haga una relación o una unión matrimonial. Porque algunos de ellos, ambos, pueden estar casados a la vez o con una tercera persona y no le va a permitir que la ley les permita concederles el matrimonio. Un ejemplo muy práctico que podemos poner: una pareja igual, hombre y mujer, tienen una relación en la cual surge un niño. Ese niño le colocan X nombre, pero a su vez la dama no puede casarse porque ella se encuentra casada con otra persona, un tercero. Entonces ese niño, resultado de la unión de esta pareja, aun cuando la dama está casada, es un hijo natural adulterino. Hijo natural incestuoso es el proveniente de relaciones extramatrimoniales en las cuales los padres no hubiesen podido contraer matrimonio para la época de la concepción, porque entre ellos existe un parentesco que hiciese imposible el matrimonio. Hijo natural sacrílego existe cuando el padre o el hijo ilegítimo era ministro o un culto cuya religión le prohíbe el matrimonio. Ejemplo, un sacerdote de la Iglesia Católica que haya concebido un hijo y este haya nacido mientras él se mantenía dentro del sacerdocio. En sí, en nuestros derechos, como la filiación, hay momentos fundamentales en que nosotros podemos diferenciar entre la concepción y el nacimiento. Y el código le da más importancia al nacimiento, puesto que es muy difícil determinar el momento de la concepción. Es por ello que a partir del nacimiento comienza la protección jurídica del hijo. Y es importante establecer, a pesar de la dificultad existente, es determinar el momento de la concepción. El código ha hecho un cálculo aproximado para cuando sea necesario determinarla. Existe un articulado, el cual vamos a mencionar, que sería el 213 del Código Civil, el 235, al igual, que determina que los apellidos pueden ser establecidos. El primer apellido de la madre y el de la madre, conformados en ese orden, se le otorgan al hijo. El 213, como lo mencionamos, se presume, salvo prueba lo contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 que preceden al día del nacimiento. El artículo 238 te permite decir si la filiación solo se ha determinado en relación con uno de los progenitores y el hijo tiene derecho de llevar el apellido de este. Si el progenitor tuviese un solo apellido, el hijo tiene derecho
de repetirlo. Es importante mencionar en estos momentos que los hijos cuya filiación no está establecida figuran en las partidas de nacimiento con dos apellidos que escogerá el funcionario del Estado civil, o sea, quien al hacerlo cuidará de no lesionar los intereses legítimos de los terceros. Eso estaría contemplado en el artículo 239 de nuestro Código Civil. En relación con la logna, nosotros podemos también tener los intereses superiores del niño, niña o adolescente contemplados en el artículo 8. Estos también van a seguir con un sinnúmero de articulados que serían el derecho a un nombre y a una nacionalidad, que está contemplado en el artículo 16. En el artículo 17, el derecho a la identificación, en sus dos parágrafos, los cuales nos van a permitir que la formulación a la autoridad máxima de las instituciones públicas de salud donde el niño nació constituyen una prueba de filiación. Siguiendo en el orden de ideas de lo que hemos pautado, vamos a considerar el aspecto de las sedes jurídicas de las personas naturales. Definimos una sede jurídica. Se entiende por sede jurídica aquel lugar donde las leyes o derechos consideran localizada a una persona, o a tal efecto el espacio jurídico donde él va a quedar determinado. Entre estas diferencias entre las sedes de un individuo se puede mencionar el domicilio, la residencia y su habitación. Definiendo las clases de sedes jurídicas tenemos el domicilio. Es una relación de derecho, la relación que obligatoriamente liga a una persona con un lugar preciso del territorio, en el cual se considera que se encuentre siempre localizada. A diferencia, tendríamos lo que sería la residencia. Es la sede más o menos estable de la persona. Todo lugar donde la persona encuentre algo de manera más prolongada. La residencia es un lugar donde habitualmente vive una persona, pero no es continua, no es perpetua. No se pierde o no se cambia al alejarse temporalmente de ese lugar. Y lo que definiríamos como habitación o morada es la menos estable, la cual habita ocasionalmente. Por lo tanto, como regla general, no produce ningún efecto o es de un hecho transitorio. Puede darse el caso que una persona tenga un domicilio, una residencia y una habitación en lugares distintos. En cada una de estas sedes tiene una particularidad o un particular en su eficiencia o eficacia en lo cuanto él va a recibir. Bien, características de los elementos de los domicilios. En el Código Civil, en los artículos, en el 27, el domicilio de la persona se halla en el lugar donde tiene un asiento principal de sus negocios o intereses. La no presencia y la ausencia está tipificada en el artículo 417 de nuestro Código Civil, que dice que la situación jurídica para la persona natural en estado que viva o cuya existencia no esté en duda, pero no se encuentra en el país, se requiere prácticamente alguna diligencia judicial o extrajudicial. Entonces, con todos estos puntos ya hemos contemplado lo que en línea general nos viene a permitir la intervención del Estado sobre las identidades, el fundamento constitucional y el cambio de paradigma entre hijo natural o hijo legítimo y las sedes jurídicas. Con estos aspectos hemos tratado de alcanzar los puntos más importantes y detallados en nuestra materia, que es Derecho Civil, Personas y Protección. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Víctor Domínguez, SAIA Sección D, Universidad Fermín Toro.